nosotros hemos visto cómo a través de los retiros de transformación Dios se ha manifestado y Dios ha tocado la vida de las personas. Él es el mismo de ayer y por los siglos. Y hoy en la palabra de Dios, como Él, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, a través del poder de Dios. Si puedes proyectarme Hechos 10:38, te lo voy a agradecer. Hechos 10:38 dice que está el apóstol Pedro hablando a unas personas, y dice el apóstol Pedro, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Por qué hacía milagros Jesús? Si Jesús, según la Biblia, enseña en Filipenses, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero usted lo lee en su casa. Filipenses capítulo 2 habla cómo Jesús se despojó de su gloria, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y vino a la tierra en forma de hombre. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, caminó como hombre, no como Dios. Y dice, y además de ser hombre, se humilló todavía más, haciéndose siervo de los hombres, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, aquí el punto a resaltar es por qué Jesús podía hacer milagros si era hombre igual que usted y yo. Y la respuesta está ahí, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Para qué lo ungió? Para que anduviera haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, el Padre, estaba con él. Y hay un verso en Hebreos, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo puedo ver en la palabra cómo Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, hizo infinidad de milagros. Dice el apóstol Juan en su evangelio que no alcanzaría los libros para poder describir cada milagro que Jesús hizo. O sea que los milagros que están aquí no son todos los que Jesús hizo. No se alcanzaron a registrar todos, según el apóstol Juan. Dice él que faltaron muchos por registrar. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús podía hacer milagros? Hechos 10:38, déjale ir en este verso, no le cambies. Hechos 10:38 dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Después de que Jesús muere y resucita, desciende y sopla el Espíritu Santo sobre sus apóstoles y les da autoridad para seguir haciendo milagros. Por eso dice ahí, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cuando Él estuvo aquí en la tierra hizo milagros, murió y resucitó, descendió del cielo, sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos, y los discípulos seguían haciendo milagros. Y esos discípulos predicaron la palabra, y gracias a la valentía de esos hombres que impartieron de lo que les fue dado, ahora en el nombre de Jesús siguen ocurriendo milagros. Y en los retiros de transformación yo he visto un mover de Dios muy especial para hacer milagros, para romper cadenas, para traer sanidades. Entonces se cumple el verso que dice: Jesucristo es el mismo ayer, mientras Él estuvo, hoy estamos nosotros, y Él seguirá haciendo milagros en su nombre. Entonces, la imagen del retiro, por favor. Yo quiero invitarles a ustedes, si usted ya lo vivió, ayúdenos a estar orando, a traer almas, ayúdenos para que más gente conozca a Jesús. Yo sé que hay muchas personas que necesitan un encuentro con Dios, un encuentro que marcará sus vidas para siempre y que su vida nunca más volverá a ser la misma. Creemos que así será. Padre, ponemos en tus manos el retiro. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques. Entréganos más almas, entréganos la provisión que se necesita, Señor, para llevarlo a cabo. Bueno, no tiene ningún costo el retiro, es de cooperación voluntaria, incluye la cena del viernes, desayuno, comida y cena del sábado, y desayuno y comida del domingo. Y todos a partir de 14 años son bienvenidos. Creemos que Dios tiene un momento especial para las personas que van a venir y que los va a marcar en el nombre de Jesús. Bueno, voy a avanzar un poco a prisa porque yo en verdad no quiero terminar
después de las 10:15. A veces hemos terminado 10:30, pero no quiero siempre hacerlo así. Me gustaría terminar siempre 10:15 por tarde, pero bueno, hoy empezamos un poco más tarde, así que le pido su atención para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Bueno, vamos a Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 34. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 34. Vamos ahí, por favor. Dice la palabra de Dios: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Siguiente, por favor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Léalo conmigo ese verso. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Alguien necesita la verdadera libertad que viene de Dios? Es solo a través de Jesús. Bueno, para avanzar voy a leer lo que escribí aquí. Me gustaría desarrollarlo más, pero yo le voy a pedir que usted, yo ayer que fui al servicio, al culto ahí en Morelia, estaba ahí Dios me hablaba acerca de este tema. Si usted puede, vea el culto de ayer miércoles, para que usted tenga un mayor panorama más amplio sobre lo que vamos a hablar. Yo escribía: Dios nos da libertad, Él rompe cadenas, Él es quien deshace a nuestros enemigos. La presencia de Dios trajo libertad al pueblo de Israel. Yo quiero que usted comprenda esta noche que ese versículo nos está diciendo que solo Dios tiene el poder para romper las cadenas que atan al ser humano. Algunas cadenas son a la esclavitud del pecado, algunas cadenas nos atan a la depresión, a la ansiedad. El domingo Dios nos hablaba cómo hoy, en el tiempo actual, muchas personas están siendo atacadas en su mente. La batalla espiritual actual es en la mente. Vea el tema del domingo, fue muy bueno, la verdad, porque está muy a lo actual. Actualmente es muy común que las personas, ahorita que venía en camino me acordaba de un hombre que yo estimo mucho. Me acordaba cómo él era su vida hace 10 años, 8 años, 10, 8 años. Y me venía a la mente imágenes de él sonriendo, feliz, con su esposa, con su hijo, congregándose en la iglesia, bendecido en su trabajo, económicamente, su casa, su carro, tenía todo. Hoy él no tiene casa propia, su matrimonio está deshecho, su hijo incluso tú lo ves y no se le ve paz. Su hijo anda solo porque no tiene aún la edad suficiente para hacer muchas cosas, pero si Dios no interviene en la vida de ese niño va a andar mal cuando sea joven. En la actualidad, este hombre del cual yo me acordaba perdió su matrimonio, perdió su familia, creo que no trabaja hasta donde sé, y mentalmente está mal. Todo comenzó con ataques en la mente, y el día de hoy es más común ver personas que tienen conductas que psiquiátricamente y psicológicamente no son normales. Esto es porque hay un yugo sobre ellos, una influencia espiritual. Y con lo que nos está diciendo el Señor, o lo que nos está diciendo, el Señor a través de este verso, es que solo Él tiene la capacidad de romper esas cadenas. Solo Él lo puede hacer, nadie más. Y entonces, después de la libertad, yo anoté algo: después de la libertad, Dios siempre ha trabajado en equipo
con el hombre. Pon esa frase, por favor, hija. Dios siempre ha trabajado en equipo con el hombre. Dios sí puede hacer muchas cosas, porque Él no le pidió autorización al hombre para crear el universo, hacer muchas cosas. Y en el libro de Job lo vemos, como cuando Dios le dice a Job: a ver, Job, tú sientes que eres más sabio que yo, pero yo quiero preguntarte, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Se te pidió autorización a ti para poner las columnas de la tierra, para ponerle límites al mar? Entonces hay cosas que Dios hace por sí mismo, por su soberanía, porque Él es Dios. Pero los proyectos, básicamente de la tierra, ya una vez que Él la formó, la tierra, todo lo que ocurre aquí en la tierra, Dios siempre ha trabajado en conjunto con el ser humano. ¿La tienes la frase? Proyéctala, por favor. Dios siempre trabaja en equipo con el hombre. Grabes esa frase, por favor. Dios no trabaja solo, y cuando el hombre intenta trabajar solo, muchas veces se da cuenta que no prospera y termina frustrado. La razón de muchas personas por las cuales hay frustración en ellos es porque han caminado solos. Y el ser humano puede, porque tiene mucha capacidad, puede obtener incluso muchas cosas, puede por sí mismo lograr una familia y tener mucha riqueza. Le estoy poniendo de ejemplo a este hombre que al principio yo me acordaba de él. Puede tener mucho, pero si esa persona se aleja de Dios o siempre camina solo, al final terminará solo, frustrado, sin paz, sin plenitud. Por eso nos conviene a nosotros como seres humanos trabajar en conjunto con Dios. ¿Me puede ayudar a decir al que está a su lado? A ti y a mí nos conviene trabajar en conjunto con Dios. Grabes eso. Dios siempre ha trabajado en equipo con el hombre. Y aquí anoté algunas ocasiones, son muchas más, pero yo anotaba algunas. El arca ¿cómo se llama el arca que salvó a los animales? ¿El arca de quién? ¿El arca de Dios o el arca de Noé? Entonces, si la hizo Noé, ¿usted cree que Noé hubiera podido tener el diseño tan perfecto como lo hizo? ¿De quién vino el diseño? De Dios. Y Dios trabaja con el hombre, con el ser humano. Siempre ha sido así. Dios planeó desde el cielo salvar parte de la humanidad, porque dice la Biblia en Génesis que la conducta del ser humano era de continuo mal, y dice: me arrepiento de haber hecho al ser humano, solamente está buscando el mal, pero veo a Noé que ha encontrado gracia delante de mis ojos y su familia, así que voy a traer un diluvio para raer la tierra y solamente voy a preservar a Noé y a su familia. Entonces ahí podemos ver cómo Dios trabajó en equipo con Noé. Y anoté otro ejemplo, Josué, cuando dice la Biblia en Josué capítulo 6 que el pueblo de Dios tenía que conquistar una ciudad que era impenetrable, nadie podía entrar ni salir, porque en Jericó se habían levantado unas murallas enormes, de alto y muy anchas. Dicen algunos estudiosos que medían hasta 8 metros de ancho, de 6 a 8 metros de ancho esas murallas. No había forma en ese entonces, no había tecnología para poder derribar esas murallas, nadie podía derribarlas. Entonces Dios hace equipo con Josué y le dice: Josué, ustedes tienen que penetrar ahí, pero ustedes no pueden solos. Te voy a dar una idea, te voy a dar la solución. Josué tuvo que creerle a Dios. Dígalo conmigo: Josué tuvo que creerle a Dios. Josué tuvo que obedecer a Dios para hacer equipo con el Señor. Y entonces ya no repita esto. Cuando Josué le cree a Dios, le dice: ok, mira, así y así, vas a dar una vuelta diaria. Los primeros 6 días, al 7º día vas a dar 7 vueltas. Y yo creo que Josué, escuchando eso, tal vez en su mente natural no le cuadraba y decía: a ver, Señor, pero ¿en qué momento vamos a derribar las murallas? Solo obedecen. O sea, sí, yo los voy a poner, los hombres de guerra, el arca de Dios y todo el pueblo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vas a dar una vuelta diaria. Al 7º día vas a dar 7 vueltas. Digan conmigo: la mente humana muchas veces no comprende
mente de Dios. Diga conmigo, para entender a Dios es necesario hacer morir la mente natural. Vamos a decir, para entender a Dios es necesario adquirir la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente espiritual, que tiene fe, que tiene obediencia, que tiene fidelidad, que aunque no ve, solo porque Dios dijo, sabe que sucederá. Esa es la mente de Cristo. Dios le da una instrucción, él no ve ni entiende, pero cree. Y al creer viene lo sobrenatural de Dios. La obediencia trae lo sobrenatural de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces ahí vemos cómo Dios hace equipo con el ser humano, con Josué. David para vencer a Goliat. Imagínese qué locura que todos le temían a Goliat y que tenía más de 3 metros de alto y que era un hombre experimentado en guerra y que había obtenido muchas victorias, había peleado muchas batallas. Ciertamente Goliat, me imagino que tenía marcas de la guerra, pero nadie lo había podido vencer. Cobró renombre y fama el nombre de Goliat, y entonces cuando escuchaba a la gente Goliat, imaginaba inmediatamente la magnitud de ese hombre, la experiencia en la guerra que había obtenido y a cuántas naciones había vencido un solo hombre. Y entonces Dios le da una idea a David. Le dice a David, mira, ve al arroyo, toma 5 piedras, aunque solo vas a usar una, tú tomas 5. Digan conmigo, a veces Dios nos va a pedir más de lo que vamos a usar. Digan conmigo, pero Él sabe lo que hace. Imagínese usted, Jesús duró 30 años bajo sujeción de sus padres para llevar a cabo un ministerio de 3 años y medio. A los 12 años, Jesús, él quería ya, y dice, ya, estoy listo. Y el Padre desde el cielo le pone en el corazón a María y a José decir, no, aplaquen a Jesús, todavía no. Se sometió otros 18 años. Hermano, imagina el proceso de Jesús. 30 años para un ministerio de 3 años y medio. Goliat o David le dice a Dios, toma 5 piedras, aunque vas a usar solo una. Siempre Dios, o no siempre, algunas veces Dios nos pedirá más de lo que vamos a usar. Hay gente que es llamada por Dios para ministrar la alabanza, predicar o alguna función en su iglesia. A veces Dios les pedirá, escucha esto, hermana Irma, a veces Dios nos pedirá más de lo que vamos a usar. Y usted dirá, Señor, ya tengo 8 años, 7 años, y yo siento por dentro esa pasión de predicar la palabra, y el pastor ni siquiera un culto me deja abrir. El pastor no me entrega un grupo, el pastor no me deja abrir una célula, el pastor me quiere tener ahí, están matando mi don, pensará alguna persona. Pero el que tiene la mente de Cristo comprenderá por qué Dios lo hace. Y si no lo comprende, dirá, Señor, tú eres Dios y yo estoy en tus manos. Y cuando llegue mi tiempo, habrá una explosión de gloria a través de mi vida. Creo que no lo dediqué en el lugar correcto. Y tomando su callado, escogió 5 piedras lisas del arroyo. Dios santo, ¿para qué 5? Si voy a usar una. Pastor, puro proceso y proceso y proceso. ¿Para qué? No sabe hablar otro tema. Imagínense. Ay, Padre. En una iglesia llevamos la visión que ahora usamos. Ellos no conocían de la visión. Ellos tenían su visión, pero no era una visión clara. Cuando empezaron a conocer de la visión con que estaban transformando, la pastora de esa iglesia me decía al pastor José Luis y a mí nos decía, oigan, ¿ustedes no saben otro tema más que proceso? Ya basta del proceso. Ya, o sea, ¿qué más sigue después del proceso? Y nosotros decíamos, aguante tranquilo. Imagínense a qué grado. El pastor de esa iglesia tenía
2 o 3 institutos bíblicos terminados con buenas calificaciones. Tenía muchos cursos. Cuando el pastor José Luis llega, le dice: pastor, gracias por venirnos a enseñar lo que ustedes saben. Mire, le sacó todo el compendio de manuales y de diplomas y dice: yo he cursado esto. Lo digo por si usted lo quiere usar, según él, en humildad, pero no era humildad. Y entonces Dios, a través del pastor José Luis, le dice: pastor, gracias, qué bueno que usted ha cursado esto, pero guárdelos, no los vamos a requerir en un buen tiempo. Ay, Dios, imagínate. ¿Qué creen que sintió ese pastor? No le voy a decir lo que pensó, pero ¿qué creen que sintió? Aquí están mis diplomas, aquí están mis compendios de todos los manuales que yo he leído, estudiado. Digo, por si, como diciendo, no estás tratando con cualquier tarado, así que ten cuidado. Bueno, Dios le pone al pastor José y dice: bueno, pastor, guárdelos porque no los vamos a ocupar en un buen tiempo. Y se dispuso. Le costó trabajo, ciertamente. Yo fui maestro de ese pastor después. Y le costaba trabajo. Hermano, él tenía muchos más años en el evangelio que yo. Predicar, él sabe mucho más que yo. Y le costaba trabajo, y de repente no entraba a sus clases, y de repente me decía: pastor, se queda el grupo con ustedes, yo tengo que ir a predicar a tal lado. Está bien, pastor, está bien, no se preocupe, yo aquí me quedo con el grupo. Y de repente: pastores, ¿qué cree que tuve una invitación? Y yo decía: bueno, ¿por qué va a predicar el día que sabe que tiene clases? O está o no está. Y de repente lo entendió, y fue un poco más humilde. El día de hoy, en este lugar, hay más iglesias. No solo está esa iglesia. La iglesia de ese lugar ha crecido y hay más iglesias, porque ese hombre tuvo la capacidad de someterse al proceso de Dios. A veces Dios, dígalo conmigo, a veces Dios me pedirá más proceso del que yo pienso. Diga conmigo, a veces Dios me pedirá más proceso del que yo creo que voy a usar. Grábese eso, por favor. Entonces Dios, vuelvo al tema, siempre hace equipo con el ser humano. Repítame otra vez esa frase, por favor. Dios siempre hace equipo con el ser humano. Otro ejemplo está Ezequiel en el valle de los huesos secos. Dios le dice a Ezequiel: tú profetiza y yo hago que los huesos resuciten. Tú profetiza y yo hago que los huesos resucitados se cubran de piel. Y otro ejemplo para avanzar: cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, que tiene 4 días de muerto y que está apestoso muerto, llega Jesús a la tumba de Lázaro y le dice a las personas que están ahí, digan conmigo, Dios siempre ha trabajado en equipo con el hombre. Y entonces llega a la tumba donde está Lázaro y le dice a las personas: quiten la piedra y yo le voy a hablar a Lázaro, y Lázaro, aunque esté muerto, va a resucitar, porque escrito está: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Y para que se cumpliera la palabra, entonces Jesús le habla a Lázaro ya sin vida, un cuerpo totalmente apestoso, putrefacto. Imagine usted, ¿qué cree? Usted sabe que, bueno, se imagina las tumbas de ese entonces, eran como una cueva y le ponen una piedra. Usted sabe que eso es similar a una coladera. Cuando en la coladera usted la destapa, ¿qué ocurre? Sale todo el aroma. ¿Qué cree usted que ocurrió cuando quitaron la piedra? Salió todo el aroma muerto. ¿Qué cree que sintió mismo Jesús y las personas que estaban ahí? Ese espíritu de muerte, ese apestoso a muerte. Yo creo que algunos dudaron y dijeron: se metió en problemas el Señor. Y mismo Jesús, yo creo que le ha dicho: ¿para qué les dije que la quitaron?
Pero Jesús, o Dios, cuando hace equipo con el hombre, nunca jamás habrá pérdida. Siempre que el ser humano hace equipo con Dios, siempre habrá ganancia, bendición, victoria, salvación, liberación. Dios hizo equipo con 12 hombres llamados apóstoles, y hasta el día de hoy la palabra del Señor se sigue predicando gracias a que los hombres le creyeron a Dios. Hizo equipo con 70 más y le creyeron, y después fueron una multitud de hombres y mujeres que creyeron a la locura de la predicación de la palabra, y gracias a ellos el día de hoy, por el nombre de Jesús, vemos como gente recibe milagros, sanidades, libertad por el poder de Dios. Amén. Dios siempre hace equipo con el ser humano. Bueno, avanza. Dios rompe cadenas, eso fue lo primero, solo Él puede hacerlo. Segundo, Dios siempre hace equipo con el ser humano. Tercero, el carácter de Cristo, eso es lo que se hablaba ayer. El carácter de Cristo es algo que Dios quiere formar en cada persona a la cual se le ha sido revelado el nombre de Jesús. ¿Puede usted ayudarme a predicar y decir el carácter de Cristo? El carácter de Cristo Es algo que Dios quiere formar es algo que a toda persona que ha conocido el nombre de Jesús. el nombre de Jesús. Pero el carácter de Cristo, ya no repita esto, el carácter de Cristo, nos decían ayer, no se transfiere ni se recibe a través del milagro. El carácter de Cristo, o más bien la libertad, Dios puede con un toque de su gloria venir y hacerla libre. Dios me ha hecho libre a mí, no una ni dos veces. Dios no solamente me ha hecho libre de las drogas y del alcohol en una ocasión, no, en el camino el corazón a veces se enferma, en el camino la fe a veces está atada y no puedes creer, en el camino a veces tú te encuentras desfalleciendo, y viene Dios y con un toque de su gloria. Mire, Dios una vez, recuerdo bien claramente cómo me libró de las garras de Satanás. Satanás me tenía una trampa bien tendida, pero bien tendida, y le digo algo, ya me tenía más que trabajado. Y en una ocasión yo en un culto estaba adorando a Dios y vi cómo el Señor metió su mano y arrancó eso, y entonces vino un quebrantamiento en mi vida, y después de ese quebrantamiento yo fui libre. Y entonces mi perspectiva empezó a cambiar. Empecé a ver la trampa del diablo para mi vida que no la veía. Empecé a comprender cómo, qué tan avanzado me tenía ya Satanás trabajado para después destruirme y acabar con mi vida y con el ministerio que Él me ha entregado. Y Él vino y me liberó, y le agradezco al Señor. Amén. Dios con un toque de su gloria puede sanarlo, liberarlo, puede llenarlo, pero el carácter de Cristo, eso es otra cosa. El carácter de Cristo no se transfiere. El carácter de Cristo no viene por un milagro. El carácter de Cristo no viene por la imposición de manos. El carácter de Cristo viene a través de procesos. Dígalo conmigo, el carácter de Cristo. Vamos, ayúdenme un poco más arriba. El carácter de Cristo. Eso es, como si tuviera ganas. Digan conmigo, el carácter de Cristo es algo que Dios quiere desarrollar en todas las personas que ya conocen a Jesús su Hijo. Vamos, digan conmigo, pero el carácter de Cristo solo se obtiene a través de procesos. Digan conmigo, no en un milagro, no en una transferencia. Digan conmigo, se adquiere a través de procesos. Digan conmigo, y es allí donde el ser humano hace equipo con Dios. Vamos, diga, Dios trabajando y el ser humano disponiéndose. Dios trabajando y el ser humano permaneciendo. El carácter, ya no repita esto, el carácter de Cristo es algo que no se transfiere, se desarrolla a través de procesos. Y el carácter de Cristo se manifiesta, es el siguiente. El carácter de Cristo se manifiesta ¿en qué? En fortaleza, en determinación y en entendimiento espiritual. Tres cosas. Son más. Compasión, amor,
fidelidad, compromiso, pasión, pero solamente vamos a ver 3 para el desarrollo de este tema. 3 cosas en las cuales se manifiesta el carácter de Cristo. Número 1, fortaleza. Número 2, determinación. Y número 3, entendimiento espiritual. Cuando una persona está desarrollando el carácter de Cristo por permitir los procesos de Dios en su vida, Dios le está impartiendo a esa persona fortaleza, determinación y entendimiento espiritual. Son más, le repito, pero para el tema que vamos a desarrollar, comprenda estas 3 cosas. ¿Puede usted decirlo conmigo? Fortaleza, determinación y entendimiento espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Bueno, voy avanzando. Dios quiere entregarnos cosas extraordinarias, no solo una religión, no solo la libertad. Dios quiere entregarnos más que la libertad. Pero para que eso venga, es necesario, sí o sí, desarrollar el carácter de Cristo. Dios puede. Yo he visto personas que perdieron su familia por su vida de alcoholismo, de drogadicción, de impulso, ser impulsivos, que no podían contenerse, y con su boca destruyeron su casa, dañaron el corazón de sus hijos, de su esposa o de su esposo, según sea el caso. Marcaron para siempre esas familias, y hoy la familia no quiere saber nada de ellos. Pero un día entregaron su vida a Cristo. Cristo los hizo libres primero. Segundo, les formó el carácter de Cristo. Y tercero, lograron recuperar lo que algún día perdieron. Creí que se iba a alegrar con eso. ¿Sí estoy predicando bien en la iglesia correcta? A ver, escuchen. He visto casos, hijo, en los que la gente no quiere desarrollar el carácter de Cristo y quiere con su fuerza conquistar lo que perdió. Y lo logran, pero no por mucho tiempo, porque lo vuelven a perder. Cuando la gente es valiente de permanecer en los procesos de Dios, adquiriendo el carácter de Cristo, que se manifiesta en ¿qué? Fortaleza, determinación y entendimiento espiritual. Cuando la gente es valiente, yo he visto que adquiere el carácter, y después con el carácter de Cristo y la ayuda de Dios van y recuperan lo que perdieron, Dios lo respalda, Dios lo avala, Dios lo concede y permanece. Y ahora sí, como dicen las novelas, vivieron felices para siempre. Sí, en serio. Se escucha como de novela, pero es verdad, en serio. Cuando la gente conoce a Dios, obviamente su fe crece, su fe se despiertan hambre y sueños que tienen por recuperar lo que algún día perdieron, pero no permiten que Dios desarrolle el carácter de Cristo. No podrán conquistar, y si logran conquistar, lo van a volver a perder. ¿Y qué creen? Cuando lo vuelven a perder, ya se hizo más difícil el asunto. No sé si vamos bien hasta aquí o no. El carácter de Cristo es algo que Dios nos quiere entregar. Dios quiere entregarnos cosas extraordinarias. Dígalo conmigo. Dios quiere entregarnos más que una libertad. Él quiere entregarnos cosas extraordinarias. Diga, no solo una religión, no solo una libertad. Él quiere darnos más. Escribí esto. Él tiene cosas sobrenaturales para nosotros. Juan 10:10, diga por favor. Él tiene cosas sobrenaturales para nosotros, iglesia. Dice la Biblia en Juan 10:10, el ladrón no vino a robar, sino que a robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Eso es lo que quiere darle Dios. Dios quiere darle a usted una vida. Una vida que usted no ha experimentado, o que si experimentó la perdió tal vez. Una vida extraordinaria. La Biblia dice en Deuteronomio, en Éxodo, quiero entregarles una tierra donde fluye leche y miel, donde no comerás el pan con escasez, donde habrá abundancia, viñas, vides, arroyos,
donde sacarás cobre de esos montes. Dios tiene algo extraordinario para nosotros. Dios tiene una vida en abundancia. Dios, hermano, en verdad, Él tiene preparado para nosotros algo sobrenatural. Pero Él no nos lo va a entregar hasta que pasemos el proceso de adquirir el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Esa es la razón por la que muchas personas no han podido. De hecho, el siguiente punto es: ¿por qué no todos los que entregan su vida a Dios logran ver esa vida en abundancia? Yo lo he visto. Yo soy pastor y antes de ser pastor fui hermano, congregante, y antes de ser congregante también fui del mundo. Y yo, no todos los que se decían ser cristianos tenían una vida en abundancia. No todos los que se decían ser cristianos tenían una vida bendecida, en victoria. Y actualmente yo lo veo. No todos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ahí va. Número 1. Porque las personas que venimos al camino no hemos comprendido que la palabra es espiritual. Eso es lo primero. Pensamos que la palabra es terrenal y no es así. La palabra tiene una esencia. Lo dice conmigo: la palabra de Dios. Más fuerte: la palabra de Dios tiene una esencia. Diga: no es natural, no es de esta tierra, es sobrenatural, viene del cielo. Diga: para comprenderla necesito entender que es espiritual. La gente no se puede comprender con Dios siendo terrenal. ¿Qué tiene Dios para el que es terrenal? Compasión, amor, es todo. Pero usted no solamente necesita compasión y amor. Es más, le digo algo, abriendo nuestro corazón, porque cuando estamos tan mal, que hemos pecado, que hemos fallado, como el apóstol Pedro, dice la Biblia que el apóstol Pedro negó a Jesús, y cuando negó a Jesús se sentía un miserable, un inútil, y entonces Jesús vino con compasión y amor, y Pedro era lo que necesitaba. Pero yo estoy seguro que algo dentro de Pedro decía: yo sé que Dios tiene algo más para mí que compasión y amor. Cuando estamos muy mal decimos: sí, Señor, eres todo lo que necesito. Sí, pero hay algo dentro de nosotros que anhela más, que sabe que Dios tiene algo más para nosotros. Yo lo he llegado a percibir. Cuando no estoy tan mal o estoy bien, yo digo: Señor, tú tienes más para mí. Y no es una realidad. Dios tiene más para nosotros. Primera de Corintios 2:14 al 16 y Primera de Corintios 15:14 para avanzar, hijo, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La palabra viene del Espíritu de Dios. La palabra en 2 de Timoteo 3:16 dice que es inspirada. Digan conmigo: inspirada. Digan conmigo: inspiración. Digan conmigo: Dios sopló a través del Espíritu. Digan conmigo: la palabra de Dios. Digan conmigo: eso es inspiración. Proviene de Dios. Digan: es inspirada por Dios. Digan: su esencia es espiritual, no terrenal. Pero el hombre natural, gracias, toda la escritura es inspirada. Dios sopló. Eso es inspirado por Dios. Y es útil, bueno, hasta ahí ya. Regrésale por favor a Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Algunos no pueden obtener lo que Dios les quiere dar, esa vida en abundancia, porque muchas cosas para ellos son locura. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Y avanzo. Primera de Corintios 15:40. Voy muy rápido, pero espero que usted esté comprendiendo la palabra. Primera de Corintios 15:40.
Una es la gloria de los terrenales y otra es la gloria de los espirituales. Miren, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales, que esa es la que Dios nos quiere dar. Es la que Dios tiene preparada para nosotros. Y otra es la gloria de los terrenales. El terrenal dice, ¿para qué tanto? El terrenal piensa, no, yo creo que es una exageración lo que está diciendo. Hermano, si yo le predicara de mí, pues es una exageración. Pero si yo le predico de la palabra de Dios, entonces no es exageración, es la palabra de Dios. Dios tiene para nosotros cosas extraordinarias. ¿Por qué no lo hemos podido recibir? Número uno, porque no hemos alcanzado a comprender que la palabra es espiritual. Número dos, a las personas no nos gusta vivir los procesos. Esa es la segunda razón. A las personas no nos gusta vivir los procesos, justamente porque no hemos adquirido el carácter de Cristo, que una de sus características es un entendimiento espiritual. Como no tenemos el entendimiento espiritual, no nos gusta. La Biblia dice que Dios veía delante de él, no la cruz, sino veía más atrás de la cruz, lo que venía después de la cruz. Jesús no veía en sí la muerte que iba a tener, el sufrimiento. Jesús dice que tuvo por poco el sufrimiento, y no fue poco, fue mucho sufrimiento. No sé si tienes imágenes de la película de la Pasión de Cristo. Si tienes algunas, proyéctalas por favor. No fue poco el sufrimiento que Jesús vivió. Fue mucho. ¿Sabe por qué Jesús no veía el sufrimiento, ni veía la cruz, sino veía lo que iba a ocurrir después del sufrimiento y después de la cruz? Porque él tenía un entendimiento espiritual. Muchos cristianos se desaniman porque ven el momento que no pasa nada. Ven el momento que las cosas están peores. Hermano, ¿cómo no van a estar peores si usted decidió acercarse a Cristo? ¿Usted cree que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Usted cree que el diablo está contento? Ya te fuiste, pues ya ni modo, ya te hiciste cristiano, ya habrá otro esclavo para mí. Ya dale, sigue tu camino. No, el enemigo va a intentar recuperar lo que piensa que le pertenece y le va a levantar guerra. Y las cosas en casa se pueden poner más complicadas. Alguien le está profetizando al Señor. Y se empiezan a poner más pesadas las cosas en el matrimonio, en el trabajo, en la economía, y a veces todo junto. El que tiene el entendimiento espiritual comprende porque esta leve tribulación momentánea está produciendo en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El que no tiene entendimiento espiritual dice, estaba mejor sin Cristo. ¿Cómo ven? Algunos han llegado a pensar eso. Estaba mejor, nos iba mejor. Mejor vámonos, vieja. Gordito. Mejor vámonos. ¿Qué tengo que estarle diciendo al pastor mis problemas si él es igual que yo? El que no tiene el entendimiento espiritual no comprende. Jesús estaba siendo azotado, herido, todo lo que estaba escrito de él en Isaías 53. Despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero él no se enfocó en eso. Él se enfocó en lo que vendría después de eso. Y después de eso, por la muerte que él iba a entregar a favor de nosotros, todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. En su nombre echaríamos fuera demonios. Por él tendríamos salvación, redención, justificación. Por él seríamos aceptos con el Padre. Él nos estaba reconciliando. Y además a él se le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Esto era lo que veía Jesús. Él no veía el presente por el entendimiento espiritual que él tenía. Gloria a Dios. Claro, veía más allá por el entendimiento espiritual. Una persona empieza a tener 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, un año, dificultades en el matrimonio.
Si no tiene el entendimiento espiritual, lo primero que le viene es que voy a estar aguantando a esta vieja loca histérica. Que voy a estar aguantando a este mugre viejo panzón cuando antes lo veía guapo. No le veía defectos, aunque siempre los tuvo. El que no entiende, mire, el sufrimiento de Jesús es solamente algunas escenas. Mire, fue poco. Bueno, él dice en la Biblia que menospreció lo propio. El sufrimiento lo menospreció y puso su mirada en el galardón. Él no puso. ¿Qué le permitió a Jesús hacer eso? Digan conmigo, el entendimiento espiritual. Vamos, digan, el entendimiento espiritual es parte del carácter de Cristo. ¿Cómo viene el carácter de Cristo, hermano? ¿Por orar mucho? No. Por permitir los procesos de Dios en mi vida. Así viene. Por eso, el que va empezando en Cristo y no ve nada, a falta del entendimiento espiritual, dice, bye. Vamos a probar ahora con esto otro. Vamos ahora con el chamán, con el brujo. Vamos ahora, porque los cristianos nomás era puro cuento que me iban a ayudar. El que va empezando, bye. Mejor vámonos con los mormones. Mejor vámonos, porque no entiende. Y cuando el que ya no es nuevo, ya es viejo en Cristo, pero pierde el entendimiento espiritual, porque perdió la humildad, porque perdió la capacidad de ser procesado, y va perdiendo el entendimiento, piensa lo mismo que el que es nuevo. Estoy yendo muy rápido, pero espero que usted me esté comprendiendo. ¿Sí me está comprendiendo? Tú puedes tener el entendimiento espiritual, pero después perderlo. ¿Qué? A ver si me estoy dando a entender, hija. ¿Qué te da el entendimiento espiritual, el carácter de Cristo? ¿Qué te lo hace dar? ¿Qué es lo que permite que tú tengas el carácter de Cristo? El proceso. Dejas de ser procesada, pierdes el entendimiento espiritual. El proceso, Perlita, es hasta que estemos con Él. No hay más. Pierdes el proceso, pierdes entendimiento. Pierdes entendimiento, piensas igual que antes de conocer a Cristo. ¿Me estoy explicando, hermano Lalo? No hay más. No hay más. Un nuevo en Cristo es más fácil que lo engañe el diablo, porque le falta el carácter de Cristo. Y una característica particularmente, el entendimiento espiritual. Por eso, cuando viene una prueba, se desanima y se va. El que ya tiene tiempo, como ya no permitió ser procesado, dejó de adquirir el carácter de Cristo y perdió el entendimiento espiritual. El que pierde el entendimiento espiritual pierde la brújula. Por eso usted puede tener 30 años en Cristo, pero si nunca permitió el proceso de Dios, usted no tiene entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual no es saber toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no es entendimiento, eso es conocimiento de la palabra. Y el conocimiento de la palabra me ayuda, pero no es el entendimiento. ¿Cuántas personas tenemos mucha palabra, pero no tenemos entendimiento espiritual? No sé si me estoy dando a entender o no. Todo eso que dice ahí en Isaías 53 es lo que Jesús estaba viviendo cuando fue su tiempo. Y él dice en la Biblia que por el entendimiento espiritual, no lo dice así, pero lo entendemos, por el entendimiento espiritual, él menospreció todo eso que estaba pasando. Lo tuvo por poco y dijo, no importa, cada azote, cada clavo, cada bofetada, cada maldición que suelte contra mí, no importa. ¿Por qué? Porque la gloria que me va a entregar el Padre supera todo eso. Digan conmigo, el premio en Dios hace olvidar toda la angustia de los procesos. Voy avanzando. Las personas no nos gusta vivir los procesos. La diferencia entre proceso y consecuencia del pecado es la obediencia.
Si tú vives un proceso en obediencia, eso es proceso. Si tú todo el tiempo estás pagando consecuencias por tu pecado, no se llama proceso, se llama consecuencia del pecado. No es proceso. Se parecen, pero hay una diferencia. Que el proceso lo vivo en obediencia. La consecuencia es por mi desobediencia. Aunque Dios es bueno y al final aprovecha todo eso. Pero no es proceso. Siguiente. Tercera razón por qué no las personas podemos ver. Por no vivir los procesos, no puede desarrollar el carácter de Cristo. Número 4. Al no desarrollarse el carácter de Cristo, no podemos tener fortaleza espiritual para vencer las tentaciones. Diga conmigo, antes de que venga lo que Dios me quiere dar, seré probado. Diga conmigo, y en la prueba, yo necesito fortaleza, determinación y entendimiento espiritual. Santiago 1:12. Voy terminando. Carla, no se pasa, puede con el teclado, por favor. ¿Será posible? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido ¿la qué? La prueba. La prueba. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué necesito en la prueba? Fortaleza, determinación y entendimiento espiritual. ¿Qué me ha hecho reprobar las pruebas? Mi falta de fortaleza, determinación y entendimiento. ¿Y qué me ha hecho que no tenga esa fortaleza, determinación y entendimiento? Que no he querido estar en los procesos. Como dice mi pastor, ¿ya entendió? Vámonos para la casa. Así dice. Así. Si ya entendió, pues vámonos. Sí, para ayer apenas empezaba ya. Yo también apenas voy empezando, no lo voy a terminar. No importa que no se. ¿Me estoy explicando? Amén. Nadie va a poder recibir lo que Dios tiene para él si no pasa pruebas y vence tentaciones. Y nadie puede pasar tentaciones y pruebas por su propia fuerza. ¿Ha leído sobre José el Soñador, hermana Belén? ¿Quién ha leído sobre José el Soñador? Imagina, hermano Mario. Todos los hombres tenemos debilidades. Todos. Era una mujer, la esposa de Potifar. No la describe la Biblia. No la describe como era. Si era bonita, si era fea, si era fodonga, si se arreglaba. Pero yo creo que era bonita y que se arreglaba. No, y aparte, ya le había puesto el ojo a José. Entonces se arreglaba más. Las mujeres y los hombres, creo que algunos entienden, se arreglaba más de lo común. ¿Sabes cuándo se empieza a arreglar más una mujer de lo común? Cuando tiene amor propio. No, qué amor propio. Estoy hablando de la mente del mundo. Y ahora en Cristo. Claro, claro. No era fea, era bonita. Se arreglaba, pero se arreglaba más para llamar la atención de José. Y entonces le pasaba a José. Y claro que José, claro que José por poco y cae. No le dijo, o te quitas la ropa o te vas a morir. No dice la Biblia
que lo apuntó con un arma. Dice la Biblia que cada día le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José llegó un momento en el que empezó a perder fortaleza y entendimiento y determinación. Pero como José tenía un proceso previo a eso, le dio la capacidad de despertar y decir, yo no nací para esto. Si hago esto puedo perder todo. Mucha gente ha perdido todo porque antes de perder todo no piensa que lo puede perder todo. José previamente ya tenía procesos. Y esos procesos desarrollaron en él fortaleza, determinación y entendimiento espiritual. Y aunque la mujer lo sedujo, no dice la Biblia todo esto, pero entiéndalo. No dice que quizá tuvo un contacto cercano, físico. No dice que se empezaron a besar y que la mujer le empezó a quitar la túnica y que una vez que le quitó la túnica José huyó. No dice todo eso, pero entiéndalo. Mire el poder de permitir el proceso de Dios en mi vida. Yo le dije a usted que en un culto Dios me había liberado de una trampa del diablo. Que yo no me di cuenta que Él ya me tenía trabajado y que solamente casi estaba para dar el golpe final y derribarme. ¿Sabe por qué me liberó Dios? No porque yo sea bueno, ni tampoco solo porque Él es bueno, que sí lo es. Me liberó porque previo a eso yo permití procesos de Dios en mi vida. Y aunque estoy a punto de caer, Dios fue bueno y me liberó. Porque yo previo a eso permití el proceso. Mire el beneficio, hermano. Si usted permite, usted puede por un momento desconectarse de Dios, pero como usted tiene el proceso de Dios, Dios va a ayudar. No así con quien no ha permitido el proceso de Dios en su vida. Estas son en su fuerza. Y José en su fuerza, hermano, yo creo que él no se hubiera podido detener. Él hubiera dicho, no pasa nada. Total, Dios ni ha cumplido su palabra. Total, mañana me pongo a cuentas con Dios y se acabó. Y él no quiso acostarse. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, el entendimiento espiritual de él. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Siguiente. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres esa mujer, tú eres su mujer, perdón. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Entendimiento espiritual. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Digan conmigo, el entendimiento espiritual trae el temor de Dios. Digan, la falta de entendimiento pierde el temor de Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándole a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, un día normal, y no había nadie de los de casa ahí. Ahí estaba todo el escenario del diablo. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió y fue librado. ¿Qué le dio la victoria a José? Los procesos de Dios le activaron el entendimiento espiritual y dijo, no voy a caer. Y muchas personas, Santiago 1:12, póngase de pie por favor, y muchas personas no hemos podido ver lo que Dios nos quiere entregar porque no hemos soportado las pruebas ni hemos vencido las tentaciones, y no las hemos vencido porque no tenemos esa fortaleza, esa determinación y ese entendimiento espiritual. Qué triste es perderlo todo de un momento, por una locura, por una tontería. Es triste perderlo todo.
en ti ese entendimiento espiritual, esa fortaleza y esa determinación para decir no. Se ve muy bien el asunto y todo, pero no viene de Dios. Y salir librado. Y después de que seas librado, según la Biblia, entonces recibirás lo que Dios tiene para ti. Esto es lo que no se ve en el mundo espiritual, pero así está ocurriendo. Así está ocurriendo. Necesitamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Seamos gente que ama los procesos. No hay más. La libertad, un instante. Lo que Dios tiene para mí es por el carácter de Cristo, a través de los procesos. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, por favor, a que esta palabra haga eco en nuestro interior. Ten misericordia, Señor. No queremos ser gente que se congrega sin propósito, Señor, que solo asiste a tu casa y que no entiende esto que estamos hablando ahora. Dios, yo clamo a ti para que el entendimiento espiritual de todos los que estamos aquí se abra esta noche y pueda quedar esto asentado, como decías ayer a través de tu siervo, Señor, como una doctrina, la doctrina de Cristo. Señor, creemos que tú tienes más para nosotros. Creemos que en tus planes está esa vida abundante de la cual tú hablas. Hoy nos disponemos, nos humillamos. Seremos gente que ama los procesos. Permítenos tener el carácter de Cristo que tuvo, que no puso sus ojos en lo que estaba pasando en el presente, sino logró ver más allá. A veces nosotros, al no ver nada, Padre, nos desanimamos, dejamos de creer, dejamos de confiar, pero justamente eso nos indica que nos hace falta tu carácter, y eso nos indica que quizá aunque hemos estado en tu casa, no hemos vivido el proceso, Padre. Pero esta noche venimos a rendirnos delante de ti. Y te decimos, Señor, haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo. Claro que tú les das descanso, renovación de fuerzas. Y que ellos, Señor, podrán comprender tu palabra como lo que es, de forma espiritual. En el nombre de Jesús. Señor, todos aquellos que traen a tu casa diezmos y ofrendas, abre los cielos a favor de ellos, multiplícales, bendíceles. Gracias por cada vida que trajiste hoy. Los que vienen por primera vez, segunda vez, Padre, que ellos puedan, Señor, ser edificados por tu palabra. Y desde luego, los que ya tenemos tiempo aquí, Señor. Gracias, te bendecimos. Amén.